Ese día de la madre, Luis se levantó más temprano que nunca. Había pasado semanas pensando en cómo sorprender a su mamá, cómo demostrarle que, a pesar de todo lo vivido, todavía quería acercarse a ella. Compró su perfume favorito, el mismo que usaba cuando él era niño, y que lo transportaba a los pocos recuerdos felices que aún conservaba. También llevó flores frescas y escribió una carta que le tomó horas completar, llena de gratitud y de amor, con palabras que nacían desde lo más profundo de su corazón. Antes de seguir con esta historia, hay algo importante. Si estás escuchando este relato y te identificas aunque sea un poco con él, suscríbete ahora mismo a Relato Infinito. Aquí encontrarás relatos que estremecen y hacen reflexionar sobre la familia, el amor y la traición. Quédate hasta el final, porque allí entenderás lo que ocurrió cuando Luis descubrió lo que su madre hizo con su regalo y la decisión que cambió todo. Ese año, Luis pensó que quizá las cosas serían diferentes. No perfectas, ni siquiera buenas, pero al menos más suaves. Tal vez porque hacía poco la había ayudado con unos trámites y por primera vez en años, su madre le dijo gracias sin que sonara forzado. O porque cuando le mandó un mensaje para confirmar el almuerzo, ella respondió con un simple ese gesto antiguo que solía usar cuando él era adolescente, antes de que todo cambiara. Ese detalle mínimo le devolvió la esperanza, una esperanza peligrosa que lo llevó a creer que todavía había un lugar para él en su vida. Luis se presentó en la casa con los regalos en las manos, orgulloso, nervioso, pero convencido de que estaba haciendo lo correcto. Caminó por el pasillo, lleno de fotos de su hermano menor, Mateo, y de su padrastro, Diego, sonriendo como si fueran la familia perfecta. Él no aparecía en ninguna de esas imágenes, pero aún así, entró con el corazón abierto, dispuesto a intentarlo una vez más. Luis se sentó en la mesa del comedor, intentando ignorar la tensión que siempre flotaba en ese ambiente. Su madre se mostraba ocupada en detalles insignificantes: acomodar los platos, mover el centro de mesa, revisar las copas. Todo lo hacía con la precisión de alguien que busca distraerse de una incomodidad más grande. A su lado, Diego, el padrastro, hablaba de negocios con voz engolada, interrumpiendo a cualquiera que intentara añadir algo. Mateo, el hijo menor, se lucía contando anécdotas de su universidad, provocando las risas de todos. Luis escuchaba en silencio, consciente de que nadie le pedía opinión, consciente de que su lugar en esa mesa era más simbólico que real. El contraste le dolía. Frente a él estaban las flores que había llevado con ilusión, puestas apenas en un vaso improvisado, como si fueran un adorno prescindible. A un costado, la caja del perfume seguía cerrada, sin mostrar interés alguno por parte de su madre, y en el bolsillo de su chaqueta permanecía la carta. Ese sobre rojo que representaba horas de esfuerzo y de emociones volcadas en papel. Cada vez que tocaba con los dedos la tela, sentía un nudo en el estómago. Dudaba si entregarla, si valía la pena exponerse otra vez al riesgo del rechazo. Mientras el almuerzo avanzaba, el patrón de siempre se repetía. La conversación giraba en torno a Mateo y sus logros, a Diego y sus proyectos laborales, y a las pequeñas actualizaciones de la casa. Luis era un espectador dentro de su propio hogar, como si hubiera comprado entrada para ver la vida de otros. Ni una sola pregunta sobre su trabajo, ni un interés genuino en cómo estaba. El silencio en torno a él hablaba más fuerte que cualquier palabra. En ese instante, comprendió que la carta debía salir de su bolsillo, no para obtener reconocimiento,
ni siquiera para generar un cambio, sino porque necesitaba dejar en claro que aún tenía voz, que no iba a seguir siendo invisible. Con un gesto firme, colocó el sobre rojo sobre la mesa, justo al lado del plato de su madre. El contraste era brutal. El mantel blanco y reluciente frente al color intenso del sobre, como un recordatorio imposible de ignorar. Luis observó las reacciones con atención. No hubo sonrisas, ni gestos de emoción, ni palabras de aprecio. El sobre fue apenas mirado, como si fuera un trámite incómodo que se resolvería más tarde. Esa indiferencia, más que la burla o el desprecio, fue lo que comenzó a quebrarlo por dentro. Sintió como la ilusión que había acumulado en los días previos se deshacía poco a poco, como arena escapando entre los dedos. Terminada la comida, ayudó a recoger los platos, buscando algún momento de conexión que nunca llegó. Cuando llevó las servilletas hacia el garaje, notó que las bolsas de basura ya estaban allí, ordenadas en fila, listas para ser sacadas. El detalle le pareció extraño. Apenas habían terminado de almorzar y ya todo estaba empaquetado. La curiosidad lo empujó a mirar más de cerca, y entonces lo vio, el perfume, todavía en su caja, aplastado contra un costado. Las flores, dobladas sin cuidado, marchitándose antes de tiempo. Y sobre todo, el sobre rojo, arrugado pero intacto, entre cáscaras de huevo y restos de café. Luis se quedó inmóvil, con la respiración contenida. Lo que más temía se había hecho realidad. Sus regalos, símbolos de amor y reconciliación, habían sido desechados como simples desperdicios. Un calor extraño le recorrió el cuello hasta instalarse detrás de sus ojos. No era rabia pura, ni tristeza, sino una mezcla difícil de describir. Una presión insoportable que lo obligó a actuar. Se inclinó, metió la mano en la bolsa y recuperó todo, como quien rescata pruebas de un crimen. Con los regalos en brazos salió al coche, caminando despacio, con pasos pesados, sintiendo que cada metro lo alejaba más de esa familia que ya no lo consideraba parte de la suya. Sentado frente al volante, observó lo que sostenía: las flores maltrechas, el perfume sin abrir, la carta arrugada. No necesitaba abrir el sobre para recordar cada palabra escrita. Sabía de memoria lo que había puesto: agradecimiento, amor, reconocimiento, todo lo que jamás había recibido de vuelta. En ese momento entendió algo crucial. No era que su madre no supiera cuánto le importaba, era que simplemente no le interesaba. Luis arrancó el coche en silencio, sin despedirse, sin enviar un mensaje, sin golpear la puerta. Se marchó como alguien que ha cargado demasiado tiempo con un peso invisible y finalmente decide soltarlo. Esa noche dejó los regalos sobre la encimera de su cocina, como testigos mudos de un vínculo roto. Y allí, frente a ellos, tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Luis despertó temprano al día siguiente, con la mente cargada de pensamientos que no le habían dejado dormir. El sol apenas despuntaba por la ventana y la cocina parecía una escena congelada en el tiempo. Sobre la encimera seguían las flores marchitas, el perfume cerrado y la carta arrugada. No había podido tirarlos. No todavía. Aquellos objetos se habían transformado en un espejo cruel que le recordaba todo lo que había intentado y todo lo que había sido rechazado. El teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Primero un mensaje de su madre, luego otro de Diego, después llamadas perdidas que se acumulaban una tras otra. La voz de ella quedó atrapada en un buzón de voz, temblorosa, apurada, casi desesperada. Preguntaba si él había puesto dinero dentro de la carta.
Suplicaba saber si era cierto lo que insinuaba el correo que Luis había enviado la noche anterior. El silencio de él era su peor castigo, porque nunca antes había dejado de contestar. Cada timbre lo reafirmaba. Por primera vez en años, era él quien tenía el control. No necesitaba gritar, no necesitaba explicar. Bastaba con dejar que ellos sintieran lo que él había cargado desde niño. La incertidumbre, la duda, la sensación de ser secundario. Era su turno de observar cómo se retorcían en la angustia de no saber. En paralelo, la rutina de su familia continuaba como si nada hubiera pasado. Diego asistía a sus reuniones laborales, intentando mantener su imagen impecable, mientras Mateo seguía publicando historias en redes sociales sobre la vida universitaria, retratándose como el hijo perfecto. Pero Luis sabía que, tras las pantallas, algo se había quebrado. Lo notó cuando comenzaron a llegar indirectas desde conocidos en común. Preguntas veladas sobre si algo estaba ocurriendo dentro de la familia. El rumor empezaba a esparcirse. Luis no necesitó decir nada más. Bastó con retirar su apoyo silencioso. Durante años había ayudado en las sombras. Pagos de servicios, matrículas universitarias, incluso contactos laborales que beneficiaron directamente a Diego. Todo eso se había acabado. Uno a uno, los compromisos automáticos fueron cancelados. Uno a uno, los hilos que unían su nombre al de ellos fueron cortados con precisión quirúrgica. El impacto no tardó en sentirse. A las 2 semanas, Diego perdió un contrato importante porque un proveedor decidió tratar con otra persona. Mateo tuvo que aplazar un semestre por falta de pago en la universidad. Su madre, que siempre se había vanagloriado de mantener una casa perfecta, comenzó a dejar entrever grietas en esa fachada, incapaz de sostenerla sin la ayuda invisible de su hijo mayor. Luis lo observaba todo con una calma desconcertante. No se trataba de venganza, al menos no en el sentido clásico. Era un reajuste, un equilibrio que por fin caía de su lado. Durante años había esperado un reconocimiento que nunca llegó. Ahora, ellos eran quienes esperaban de él una respuesta que no obtendrían. Las llamadas se volvieron más intensas, más cargadas de reproches que de disculpas. Diego escribió un correo casi profesional, acusándolo de dañar la estabilidad de la familia. Mateo le envió una nota de voz, culpándolo de arruinarle la vida por algo tan insignificante como una bolsa de basura. Su madre, en cambio, pasó de la súplica al enojo, acusándolo de ser cruel, de exagerar, de no valorar lo que habían hecho por él. Pero nada de eso lograba moverlo. Luis había llegado a un punto en el que el dolor ya no se transformaba en lágrimas, sino en claridad. No era él quien había roto la relación. Eran ellos, años atrás, cuando decidieron borrarlo poco a poco de la foto familiar. Todo lo que había hecho era negarse a seguir interpretando un papel que lo desgastaba. Esa tarde, mientras las llamadas seguían acumulándose, tomó un café en silencio y miró por la ventana de su apartamento. Por primera vez en mucho tiempo, la ciudad frente a él no parecía fría ni ajena. Le pertenecía. Ya no necesitaba buscar validación en un lugar que lo había descartado. Ya no necesitaba encajar en un cuadro donde nunca fue invitado de verdad. Había recuperado algo más valioso que cualquier contrato o cualquier aprobación. Había recuperado su propio lugar en el mundo. Y ese lugar ya no estaba al lado de ellos. El tiempo pasó y, con cada día de silencio, la tensión en la familia creció como una cuerda tirante a punto de romperse. Luis, sin embargo, se mantenía firme.
Había aprendido a vivir con el zumbido constante de llamadas y mensajes sin contestar. Cada notificación ignorada era una afirmación de poder, un recordatorio de que, por primera vez, no estaba suplicando un lugar en una mesa donde nunca se le había valorado. Su madre, desesperada, dio un paso más. Una mañana apareció en la oficina de Luis. Iba impecable, con un abrigo claro y los labios pintados como si pudiera ocultar la urgencia detrás de una máscara de control. Caminaba con paso firme, pero sus ojos la delataban. Había perdido el dominio de la situación. Frente a frente, lo acusó de destruir la familia, de arruinarle la reputación a Diego, de poner en riesgo la estabilidad que tanto esfuerzo habían construido. Luis la escuchó sin parpadear, con la calma de quien ya no teme la tormenta, porque ha aprendido a vivir dentro de ella. Él no necesitó alzar la voz. Con la misma serenidad con la que había tomado cada decisión, le recordó cada factura pagada en silencio, cada matrícula cubierta, cada sacrificio que nunca fue reconocido. Le recordó también cómo aquella carta, escrita con honestidad, terminó arrugada en el fondo de una bolsa de basura, junto al perfume y las flores. Fue entonces cuando su madre titubeó. La seguridad que había fingido se quebró en un segundo, y por primera vez en años, ella no tuvo palabras para defenderse. Aquel fue el momento en el que todo cambió, no por un grito ni por una pelea, sino por la claridad desnuda de la verdad. Luis entendió que no necesitaba convencerla, ni tampoco recibir disculpas. El peso ya no estaba en él. La familia, sin embargo, no aceptó la derrota fácilmente. Diego perdió más clientes y culpó a Luis de su caída. Mateo, incapaz de pagar su matrícula, comenzó a lanzar indirectas en redes sociales pintándose como la víctima de un hermano despiadado. La madre trató de mediar, de recuperar algo de control, pero ya era demasiado tarde. La red que sostenía su fachada perfecta se desmoronaba pieza por pieza. Luis observaba desde la distancia, no con rencor, sino con la certeza de que por fin se había liberado. Lo que alguna vez fue dolor, ahora era aprendizaje. Cada intento desesperado de contacto confirmaba lo que siempre había sospechado. No lo querían a él, lo necesitaban. Y cuando él se negó a seguir siendo esa fuente inagotable de sacrificio, todo su sistema se vino abajo. Una tarde, mientras la ciudad caía en penumbra y las luces se encendían una a una en los edificios, Luis se dio cuenta de que había llegado al final del camino. La batalla ya no era suya. No necesitaba más pruebas, no necesitaba más justificaciones. Su vida estaba al frente, no detrás. El cierre de esa etapa no fue ruidoso, sino poderoso en su silencio. Luis había transformado el rechazo en fuerza, la indiferencia en claridad y la soledad en libertad. Ahora sabía que nunca más volvería a permitir que lo arrinconaran al papel de sombra. Y aunque su familia siguiera buscando explicaciones, él ya no estaba disponible para darlas. Luis se había convertido en algo que ellos jamás imaginaron. Un hombre completo, libre de las cadenas invisibles que lo ataban. Y esa, entendió, era la verdadera victoria. El teléfono de Sofía seguía vibrando sin descanso, pero ella ya no sentía la urgencia de responder. Durante años había vivido pendiente de cada llamada, de cada mensaje, con la esperanza de recibir, aunque fuera una palabra de cariño, un gesto de aceptación. Ahora, en cambio, el silencio era su mejor respuesta. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había entendido que su voz solo tenía valor cuando dejaba de pedir permiso para ser escuchada. Los regalos seguían sobre la mesa de su apartamento. El perfume sin abrir, las flores marchitas y la carta roja todavía sellada.
eran símbolos, no de fracaso, sino de un aprendizaje inevitable. Sofía comprendió que nunca habían sido realmente desechados en esa bolsa de basura. Lo que había estado tirado allí era ella, su entrega, sus años de intentos por encajar en un lugar que nunca le perteneció. Al recuperarlos, se recuperó también a sí misma. Las horas siguientes fueron un torbellino. Llamadas de su madre, correos de Jack, mensajes de su hermano, incluso notas de voz de familiares lejanos que nunca antes se habían preocupado. Todos hablaban de lo mismo, del supuesto dinero escondido en la carta, del error imperdonable de haber tirado algo tan importante. Sofía los dejó hablar. Dejó que la desesperación se expandiera como una mancha de tinta, porque por primera vez entendió que ya no era ella quien debía dar explicaciones. Esa misma noche salió a caminar. El aire frío le golpeaba el rostro, pero por dentro se sentía ligera, como si cada paso borrara una capa de resentimiento acumulado. Pasó frente a una tienda de fotos y se detuvo. Durante años había evitado las cámaras, temiendo que en cualquier retrato volviera a sentirse fuera de lugar. Pero esa vez entró. Imprimió una serie de imágenes recientes. Ella en su apartamento nuevo, sonriendo sin necesidad de complacer a nadie. Colocó las fotos en marcos sencillos y al llegar a casa empezó a llenar una pared vacía con ellas. Una pared solo suya. Mientras acomodaba los cuadros, pensó en su infancia. Recordó las noches en las que su madre la arropaba, diciéndole que era su mundo entero, y cómo esa promesa se desvaneció con la llegada de un padrastro y un hermano que ocuparon cada espacio. Durante años trató de ser paciente, de esperar un gesto que nunca llegaba. Ahora sabía que ese tiempo había terminado. No era su tarea competir por un amor que debía haber sido incondicional desde el principio. El supuesto dinero en la carta se convirtió en el fantasma que rondaba la conciencia de su madre. Sofía lo sabía. Cada vez que ella cerraba los ojos, imaginaba a Rosa revisando la basura, preguntándose si había cometido el error de su vida. Y en cierto modo lo había hecho, aunque no por los billetes inexistentes, sino porque había tirado a la basura el último puente que todavía quedaba en pie. Jack, por su parte, empezó a sentir el golpe en su entorno laboral. Los silencios de Sofía se convirtieron en rumores, y los rumores en dudas sobre su credibilidad. La red de favores que había tejido gracias a ella se desmoronó en cuestión de semanas. Y Mateo, el hermano menor, descubrió lo que significaba crecer sin el colchón invisible de sacrificios que Sofía había hecho durante años. Por primera vez tuvieron que enfrentarse a la vida sin que ella resolviera cada problema. Pero Sofía no estaba mirando atrás. Invirtió su energía en cosas que antes había dejado de lado. Retomó sus estudios de fotografía. Salió con amistades que realmente la escuchaban. Construyó una rutina donde no había espacio para el chantaje emocional. En cada pequeño logro encontraba una confirmación. No necesitaba ser reconocida por su familia para sentirse valiosa. Aún así, había noches en las que el recuerdo dolía. No era sencillo borrar décadas de anhelo. Algunas madrugadas se despertaba con la imagen del sobre rojo entre la basura, como un símbolo cruel de lo que había representado en su vida. En esos momentos respiraba hondo, miraba la pared llena de fotografías nuevas y se repetía que la diferencia estaba ahí. Antes pedía un lugar en su propia historia, ahora lo estaba escribiendo sola. Con el tiempo, las llamadas disminuyeron. Las disculpas vagas se convirtieron en acusaciones.
las acusaciones en silencio y el silencio en ausencia total. La familia siguió con su vida, quizá inventando su propia versión de la historia. Pero Sofía no necesitaba saberla. Por primera vez en muchos años, la narrativa estaba en sus manos. El día de la madre siguiente se despertó sin ansiedad. Preparó café, compró flores para ella misma y abrió el balcón para dejar entrar la luz. No hubo invitaciones, ni discusiones, ni intentos desesperados por ser aceptada. Solo ella, su espacio, y la certeza de que el amor propio no se mendiga, se construye. Ese día decidió guardar el perfume, las flores secas y la carta en una caja, no para recordarle el dolor, sino para nunca olvidar la lección. Cada vez que dudara de su valor, podría abrirla y recordar que no fue ella quien tiró esos regalos, sino alguien incapaz de reconocer su importancia. Sofía sonrió. Había tardado años en comprenderlo, pero al fin lo sabía. La verdadera libertad no llega cuando los demás cambian, sino cuando uno deja de esperar que lo hagan. Y en ese silencio conquistado, encontró algo más fuerte que cualquier disculpa tardía. Encontró paz.